¿Qué tal? Buen día, tengan todas y todos ustedes. Arrancamos con Filosofía en tu casa. En esta ocasión vamos a hablar, ya estamos cerca de los presocráticos, es decir, Tales de Mileto. Hemos avanzado mucho en torno al pasado de la filosofía, digamos la prefilosofía. Hemos tenido críticas, hemos tenido sus comentarios, hemos tenido algunas observaciones de ustedes. Y les pedimos que sigan adelante, por favor, con esta tarea de trabajar y mandarnos sus mensajes para que estemos atentos de lo que decimos y no digamos más barbaridades de las que solemos decir. Sobre todo ahora que estamos delante de una cámara y estamos en vivo y a todo color. Desde Casa Xitla, vean, otro escenario de Casa Xitla, la soledad del ser y la nada. Y arrancamos nuestra edición número 3. Efectivamente, Pablo, estamos en la transmisión, la sesión 3 de Filosofía en tu casa. Agradecemos mucho la participación de todas nuestras amigas y amigos. Y esta vez vamos a terminar el periodo de presocráticos, sí. El asunto mítico, ¿no? La mitología. Fin de los mitos. Vamos a acabar con los mitos finalmente. Vamos a dar fin Pero a es los que mitos. ni AMLO lo hace. Sí, tiene sus cositas ahí para protegerse. Sí. No, pero los griegos lo lograron hacer y haciendo una transición realmente muy interesante, Pablo. Que había un larguísimo proceso de pensamiento mítico que llegaba a su fin hacia el siglo 7-8 antes de Cristo, y que era el momento en que Hesíodo lograba hacer un cambio. Ese fue nuestro capítulo anterior. No es que desechara el pensamiento mítico anterior, no es que echara a un lado ese conocimiento y generara uno nuevo. Es una transición, un proceso de conocimiento, ¿no? Entonces, por ejemplo, estábamos viendo que los griegos tomaron de Mesopotamia aquel mito tan antiguo que se llama Enuma Elish. ¿Te acuerdas del Enuma Elish? ¿Cómo no? Y ahí en el Enuma Elish hay un cuento que es fantástico, porque en la concepción mítica mesopotámica es el viento el que genera el movimiento de las estaciones, el movimiento del día y la noche, y lo que vemos de cambios en el mundo lo hace el viento, ¿no? Entonces los griegos tomaron también ese conocimiento y ellos decían que Zeus había luchado con Tifón. Tifón era un monstruo poderoso, dueño del viento, pero Zeus tenía que vencerlo. Pero Tifón no es muy asiático eso. Completamente. Bueno, mesopotámico, ¿no? De Medio Oriente. Uh-huh. Sí, esa es la concepción mítica que venía desde allá. Eolo. Sí. Pero también, acuérdate, en Mesoamérica, también el viento es muy importante. Huracán, sí, de hecho, sí. Entonces, bueno, los griegos toman de los mesopotámicos esa idea, y Zeus lucha con Tifón, lo vence, y del cadáver de Tifón surgen los vientos. ¿Qué hace Hesíodo? Tiene ese mismo marco teórico, lo usa esa historia, lo aprovecha bien, pero para él, para Hesíodo, el cambio es que las estaciones, hay 4 estaciones en el planeta, las estaciones son fuerzas que equilibran el movimiento del planeta, ¿no? Entonces Zeus deja de tener un papel ahí, y Tifón también. ¿Y qué es el papel protagónico ahora? ¿Quién lo tiene? La naturaleza. Y esta naturaleza que los primeros filósofos griegos ven, ya no es una persona, no tiene una entidad con la que uno puede relacionarse, ¿no? Es una abstracción. Y ahí pasamos al siguiente nivel de complejidad intelectual. ¿Te acuerdas que habíamos dicho al mero principio? Primero, la conciencia. Y la autoconciencia, conciencia de la autoconciencia. Luego la conciencia de la conciencia.
Después viene el pensamiento mítico, que da una explicación muy amplia. Da respuesta a todo, en realidad, y eso es fundamental. Fundamental. Sí. Y ahora el siguiente episodio es la abstracción. Tiempo, muerte, ¿te acuerdas de esas cosas? Sí, también, sí, es cierto. Estoy olvidando eso del tiempo. El tiempo, la muerte, la certidumbre. Sí. Pero con los presocráticos, el cambio fundamental reside en que haya abstracción. Y empieza... Abstracción. Es una palabra que hay que recordar. Sí, abstracción es fundamental. ¿Qué es eso de abstracción? Es tener una idea que no tiene un referente físico, ¿no? Es decir, pasamos a un nivel en el que podemos hablar y expresar ideas que no están necesariamente aquí, ¿no? Ok, vamos a tener, según los medievales, hasta 3 grados de abstracción. Sí, ya después vamos a seguir subiendo. Pero ahorita por lo pronto, pero hay uno muy importante, hablar. Por supuesto. Es decir, la lógica. El logos. El logos es fundamental, ¿no? Y es tan fundamental, y en ese ambiente mediterráneo, ¿no?, es tan fundamental que todo se genera a partir de la comprensión del logos, la palabra, ¿no? Estamos hablando de, por ejemplo, un sustantivo, la ardilla. La ardilla, cuando hablamos de ardilla ya no estamos hablando de esa ardilla, estamos hablando de la ardilla. Todas las ardillas. Y la ardilleidad. Y la ardilleidad, exactamente. Eso es una cosa terrible. Que es más complejo todavía. Porque ya empezamos a abstraer el sentido de la ardilla. Un árbol. Sí. La arboreidad. Lo que genera ser árbol. Sí. O un humano y la humanidad. Humanidad, eso es terrible, existe. No sé. Como grado de abstracción, sí. Bueno, como grado de abstracción, sí. Pero a estas alturas de nuestra historia, es que tenemos, bueno, dejémoslo años de tarea para que nos digan si es cierto que existe la ardilleidad o la humanidad. Es un tema que luego vamos a discutir. Pero cuando hablamos en términos de la abstracción, es decir, el sustantivo árbol ya no es ese árbol, sino la esencia del árbol. Órale. Donde todos los árboles están representados. ¿Y eso se dan cuenta en qué año? Eso es con Tales de Mileto. Tales de Mileto es del siglo VI, ¿no?, del año 500 antes de Cristo, y con ellos, con Tales de Mileto, aunque se sabe muy poco de él, no hay ningún texto conservado de él, ¿no? Aristóteles habla de él, los griegos lo mencionan. Que es el primer filósofo. Sí. ¿Por qué? Los griegos dicen que él es el primero porque él trabajó cosas sobre todo de geometría. Pero Pitágoras también. También Pitágoras, sí. Pero la geometría en este momento de Grecia es muy importante, Pablo, porque la geometría permite la abstracción. Es otro nivel de abstracción. Sí, es otro nivel, pero lo hace más fácil que, por ejemplo, para un campesino hacer una abstracción de los jitomates que está sembrando no es tan fácil, ¿no? En cambio, hacer trazos geométricos y concebir un plano, por ejemplo, ¿no?, eso es una abstracción de una casa. Claro. ¿No? Es más fácil abstraer en geometría que en el campo, ¿no? Qué interesante, ¿no? Sí, muy interesante. Como los camotes que llegan a... Ahí están los camotes. Oigan, la camoteidad. O sea, lo que por hace ejemplo, que una cosa sea camote. Por ejemplo. Y no otra cosa. Este es un problema. ¿Sí? Es un problema filosófico muy serio que todavía nos sigue preguntando. Y siendo un problema, ¿no? Ese es un cambio muy importante también para los primeros filósofos, porque el pensamiento mítico daba respuestas a las preguntas y el pensamiento filosófico, usando ese mismo conocimiento, no responde, pregunta. El filósofo siempre pregunta. Claro. No tiene la respuesta. El sacerdote responde. El sacerdote responde. El sacerdote tira línea y dice, la cosa es así. El filósofo pero da certeza y eso da seguridad, sobre todo en estos pinches tiempos. Es necesario que alguien nos diga qué está pasando, ¿no? Por supuesto, sí. Entonces necesitamos un sacerdote que nos esté diciendo castigo de Dios, como el tuyo de Cuernavaca. Como ese de Cuernavaca, sí.
Pero en el fondo, frente al que tiene las verdades absolutas, radicales, totales, Ra, Dios, Ra, tenemos gente que está preguntando. ¿Y se responde alguna vez? Seguimos preguntándonos. Pero siempre hay una respuesta. Sí, Hasta claro. Nietzsche, ¿no? Tiene sus Por respuestas, supuesto. Marx tiene sus respuestas. Cada sistema filosófico va a dar respuestas al problema, pero ninguno lo va a agotar. Y siempre hay un proceso que hay que continuar. Estamos en una historia de la filosofía que no se termina porque no está respondida la pregunta. La pregunta ¿Y qué preguntas se están haciendo, sobre todo en Tales de Mileto? Listo, ya está. Sí, por ejemplo, en el caso en el tiempo en el que estamos ahorita con los griegos, ¿no? El pensamiento mítico había dicho que Zeus estaba en el cielo, Hades estaba más allá del mar y las montañas, ¿no? Poseidón estaba en el mar y los hombres en Gaia, que era la diosa de la tierra. Gaia, tierra firme. Sí. Y entonces, esa constitución era mítica. ¿Qué hace la filosofía? Aprovecha ese mismo conocimiento, pero en vez de responder y dar seguridades y decir la cosa es así, los filósofos dicen, ¿y por qué el agua es el agua y la tierra es la tierra y el cielo es el cielo? ¿Por qué? No quieren saber qué es, sino por qué es. Y ahí es donde está la diferencia de lo que hace el pensamiento racional, ¿no? Pregunto, no contesto. No quiero que me contesten. O en todo caso yo voy a contestar. Pero lo importante es pregunto. La pregunta, la duda, la curiosidad es lo que hace la filosofía. Y el conocimiento, ¿no? Ahí se provoca el conocimiento, porque hay alguien que está curioso y dice, ¿por qué las cosas son así? Entonces investiga hasta que descubre por qué es como es. A ver, dime. Podemos decir que el mito es la respuesta frente a la episteme, que es la pregunta. Exactamente. El Va mito por ahí. es la respuesta a la pregunta. El mito siempre va a responder con orgullo, con serenidad, con claridad, con aplomo. Sí. Pero la episteme siempre genera ¿y el por qué? El por qué. Y eso es filosofía. Esa es la actitud de cambio de los primeros filósofos. ¿Y Tales de Mileto qué nos da? Bueno, Tales de Mileto es el La primero que pregunta. Seguramente había otros, pero eso está perdido en la historia, ¿no? El propio Tales de Mileto está bastante perdido en la historia, poco sabemos de él, pero su actitud frente al mundo es lo que hace la diferencia. No está obedeciendo ni recibiendo lo que otros han dicho como verdad. Está buscando la verdad. Se la pregunta él mismo. Se la pregunta él mismo. Y esta sería como la actitud del filósofo. Esa es la actitud. Si ustedes quieren ser verdaderamente filósofos, veo ahí a David, veo a gente que nos está viendo, exactamente a Roger. Pues hay que preguntarse entonces, la pregunta por sí mismo. La pregunta sí, por sí mismo. Bueno, al principio es por la naturaleza, ¿no? Okay. Que es lo más fácil de aprender. Y después por nosotros mismos. Pero esa es justamente la diferencia entre una actividad mental y otra, ¿no? El mito te responde y ya está, no hay nada que preguntar. La filosofía no responde. La filosofía siempre es una pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y es una secuencia infinita de preguntas, ¿no? Okay. Tan infinita que seguimos preguntándonos lo que ellos se preguntaban. Vamos a estar muy cerca ya de los grandes problemas que vamos a tener con los filósofos que empiezan a surgir en el ágora. ¿Te acuerdas de aquello que decíamos ya en el segundo capítulo? Esta discusión sobre el hombre libre, sobre las dificultades frente a la autoridad que era absoluta, que daba respuestas siempre. Exacto. Que, digamos, de alguna manera responde frente al mito, y el otro que responde con preguntas. Que responde con preguntas y que nunca responde con certeza absoluta. Siempre hay una duda, ¿no? Inclusive, bueno, nosotros estudiamos
la filosofía aristotélica tomista, ¿no? Que era, en nuestro tiempo, era lo que ¿Tú estudiaste eso? sí, creo que sí. y eso tenía un criterio de verdad así como muy establecido y por muchos años respetado, ¿no? Pero nosotros llegábamos y preguntábamos, ¿pero por qué? ¿Y por qué tal cosa, no? ¿Y por qué no así o asá, no? Ese es un filósofo. Ese que está preguntándose. Entonces ya era filósofo desde entonces. Ya, y no lo sabías. Yo lo perdí, porque ya no pregunto nada. Ya nada más prendo a López-Gatell para que me diga. La neta, ¿no? Exacto, yo ya no pregunto. Pero ustedes pregunten. Vamos entonces a ver. Estamos delante de prácticamente ya la cercanía con los presocráticos. Sí. Sócrates va a ser así como, digamos, pues el gran filósofo. El gran filósofo, el mar. Pero vamos por los ríos. Estamos en unos ríos, unos rápidos que nos llevan hacia el mar. Tales de Mileto es uno. ¿Y sí. qué va a pasar después? Bueno, Tales de Mileto es el primero. Todos los griegos le atribuyeron a él la paternidad de la filosofía, ¿no? Y seguimos respetando esa tradición. Y él estaba en la costa de Anatolia, en Turquía, lo que hoy es Turquía, ¿no? Ahí estaba. Creo que ya no existe. Jonia. Sí. Mileto estaba ahí, los jónicos. Sí, sigue todavía ahí. Sí, creo los que rusos lo dejaron. Lo dejaron los rusos. Y los griegos, y los turcos, y sí. los sirios. Han bueno, pasado okay. Los gringos últimamente, ok. Sí. Y ahí fundó una escuela, porque los griegos, a partir de Tales de Mileto, van a ser amantes de formar escuelas, ¿no? Todos tenían su propia academia. Y Tales de Mileto hace su academia, y junto con él están Anaxímenes y Anaximandro, que son los dos primeros de los que ya tenemos más conocimiento. De ellos sí guardamos algunos fragmentos y podemos saber un poquito más qué estaban pensando y cómo solucionaban el problema del ser. Porque al comienzo de la filosofía griega, el problema es el ser, ¿no? O sea que antes lo llamaban Zeus y el Olimpo y todos los dioses del Olimpo, y ahora se llama ser. ¿Qué es el ser? Y eso significaba, ¿qué es el universo? ¿Dónde estamos? ¿Qué es esto? ¿Dónde estamos? ¿No? Y perdón que sea tan impertinente siempre, pero hay que hacerlo. Y entonces, porque acabas de decir algo que es importante. Pareciera que no piensan solos. Pareciera que la academia es algo colectivo. Es decir, una comunidad, una comuna, la comunalidad zapatista, el conjunto de pensamientos. ¿Pensamos solos? ¿Alguien se le ocurrió de pronto? ¿O están en diálogos? Exacto. Eso es un asunto muy, muy bonito de este momento histórico, porque antes había estos señores del tiempo, medios magos, medios sabios, medios eremitas, medios raros, ¿no? Gente extraña, como ahora seguimos teniendo gurús y esas cosas, ¿no? Que eran personajes solitarios que tenían una personalidad de guía, y las personas lo seguían como alguien que hay que seguir porque sabe, ¿no? Porque entiende. Maestros. Un maestro, sí. Como si fuera en Oriente ahí con la India. Sí, muy parecido al Oriente, sí. Pero los griegos lo que hacen, y lo decíamos ya la vez pasada, es que el conocimiento es comunitario. Los hombres libres, los ciudadanos, participan de ese conocimiento. Y no hay héroes, ya los héroes ya se acabaron, ya pasaron hace tiempo. Qué bueno que había héroes porque ellos ayudaron a empoderar a la humanidad. Estás hablando, ¿no?, de ¿no? Ulises. Sí, de Ulises, de Prometeo, que hablábamos la vez pasada. Esos personajes que fueron haciendo crecer a la humanidad, ¿no? Pero en este momento histórico, eso desapareció y lo que prevalece es la comunidad, el diálogo. Eso es muy hermoso, muy bonito, ¿no? Muy hermoso. Sí. Entonces, tales, así como tal, no existe. Son los tales. Son los tales donde están discutiendo. Tener de un comportamiento autoritario a una especie de moralidad, va construyéndose la moralidad. Sí. Vamos teniendo también el problema de logos, es decir, pronunciar.
saber pronunciar en las Sí, cosas, las palabras. decíamos el árbol, etcétera, Sí. que en el fondo nos está llevando a hacer una reflexión sobre lo que va a ser después la lógica formal. Sí. Es decir, premisa mayor, premisa menor, conclusión, ya la veremos al rato, en el siguiente capítulo, pero pronunciar, es decir, lo que vamos a decir después la filosofía que llega actualmente a la analítica, ¿no? Pero en ese momento estamos discutiendo, entonces van a tener gente que va a estar discutiendo, que va a estar debatiendo, Sí. porque tú no tienes estrictamente la verdad, No, y entonces te voy a debatir. claro, ¿En de dónde? En el ágora. en el ágora. En el ágora vamos a empezar a debatir. Sí. Y haciendo un diálogo. Exacto, no es el rey que dice las cosas, la neta del planeta, sino es simplemente un La debate. búsqueda común. Y para debatir hay que tener razón. Pues, ¿Qué tal eso? Suena terrible. sí, sí, sí. Pero Bueno, si yo me late, a mí me late, No, eso no se vale. pero me late, yo siento que es muy bonito. Si te late no sirve. Siento que tengo la No. verdad, ¿no? No, el O sea, yo sentimiento- estoy casi convencido. Bueno, puedes estar casi convencido y puedes Pero- sentirlo, pero argumentalo. Hay que debatir. Argumentalo. Debatir, o sea, no así te puedes nomás, quedar no. ahí nada más así. El sentimiento, o sea, el sentimiento empieza a perder el poder. El sentimiento pierde poder frente a la razón. Y ahí es donde está el cambio fundamental. Órale, ¿qué La van a razón. decir? Lacan, ¿dónde estás? ¿No? Ok. Pero, digamos, el lado negativo, el lado oscuro de esta solución que encontraron los griegos, es que la razón tiene mucho ¿Qué decir? sufrimiento. No, nunca llega al punto, ¿no? Siempre está más allá, más allá, más allá. Y entonces parece que no tiene fin. Es como la curva del coronavirus. Siempre va para arriba y no sabes hasta dónde va a llegar. ¿Quién sabe cuándo va a bajar? Ah, ok. O Algo sea, así, la razón. algo así. Razón, pero no solamente basta la razón, sino empieza a haber también otro tipo de experiencias que es la moralidad, Sí, que, sí. lo que hay que actuar, pareciera. Sí. No solamente el comportamiento de los dioses, porque son verdaderamente medio caprichosos. Son muy ¿no? caprichosos los dioses. Sí. Y muy también- humanos, ¿no? O sea, se llevan duro. Por supuesto, son muy humanos, sí. Y son muy caprichosos. A diferencia de cómo va a funcionar la naturaleza una vez que sepamos cómo funciona, que tiene leyes que no cambian. Las leyes de la naturaleza, como la gravedad, por ejemplo, ¿no? Es aquí y en cualquier parte del universo, la gravedad funciona siempre igual, ¿no? Zeus hace lo que quiere. Un día se levanta con De ganas malas. y otro día de malas. Y Pandora abre su caja y nos aquello fastidia. es terrible, ¿no? Exacto. Son caprichos, ¿no? O Muy sea, son muy caprichosos. caprichosos. Muy caprichoso. Bueno, pues ustedes están viendo la parte de arriba, la parte de abajo son los perros que están dando vueltas, la parte de arriba es lo que están entendiendo, pero hay una parte de abajo que hay que ponerse a leer, que es todo lo que aquí están los libros para ponernos a leer. No se pierdan ustedes el próximo episodio de la serie Filosofía en tu casa. Parece que puede ser divertido, ¿no? Puede Sobre ser todo porque divertidísimo. ¿qué viene? Bueno, vamos a ver a Anaxímenes y Anaximandro, que sí ya son una teoría más elaborada, ¿no? Y después se va a ir haciendo cada vez más complejo, generando un saber, generando conocimiento que va a durar hasta nuestros días, porque Será. Es lo mismo, es la misma puerca pero revolcada, Pero dirían revolcada. algunos, no. sí, es la misma. Será. Es la misma. Se parece mucho. Se parece, no hay avances. Poquito, Hegel, y que te poquito. cuidado que Hegel te está escuchando. Sí, bueno, Hegel me puede castigar. Sí, entonces ten cuidado. Ahí estamos. No se pierdan ustedes el próximo episodio de la serie Filosofía en tu casa. Y sean creativos. Pónganse a leer. ¿Qué pueden leer? ¿Qué Bueno, estás leyendo? Estás leyendo algo seguramente. Yo no, sí. ya no. Las historias de la filosofía hay muchas, ¿no? Pero una buena, Y pues no sé si una buena. la del siglo XXI, La del siglo XXI es buena. la de Ferrater Mora, Ferrater Mora. la de la que les dije la vez pasada, ¿la leyeron? Díganos sus comentarios. Un inglés, ¿cómo se llamaba? Collingwood. Sí. Pero esa es filosofía de la historia. Ah. Espérate, ya llegará. Acuérdense de todo lo que estudiaron ustedes cuando eran chiquitos, que nos están viendo. Pónganse a leer. Leer. Pásenla bien.
que estén súper bien. Sobre todo, beban felices.